El ambiente en el Mar Caribe se ha ido calentando poco a poco, y no por el clima. En cuestión de semanas, Estados Unidos ha movido una cantidad considerable de fuerzas militares hacia la zona, mientras en Caracas la tensión casi se corta con cuchillo. Todo esto ocurre mientras Washington y el gobierno de Maduro se lanzan declaraciones cruzadas que no auguran nada bueno. Y claro, mucha gente empieza a preguntarse si estamos frente a una crisis diplomática más o ante algo mucho más serio. En Venezuela existe el temor constante de que Estados Unidos pueda dar un paso directo hacia una intervención militar. Desde la Casa Blanca nadie confirma nada, pero tampoco lo niegan. Y ya sabes cómo es eso. Cuando el silencio pesa demasiado, es porque algo se está moviendo detrás del telón. Por eso hoy vamos a preguntarnos algo que, aunque suene extremo, está sobre la mesa. ¿Cómo sería una guerra entre Estados Unidos y Venezuela? Pero antes de entrar en ese terreno, conviene ver cómo están los ejércitos de ambos países, qué capacidades tienen y hasta qué punto la balanza está inclinada. Suscríbete si te gusta el video, porque seamos sinceros, cuando uno compara al ejército estadounidense con el venezolano, la palabra desigual se queda corta. Estados Unidos es la superpotencia militar por excelencia. Puede proyectar fuerza en prácticamente cualquier lugar del mundo en cuestión de horas, con bases repartidas por todos los continentes, portaaviones del tamaño de una ciudad flotante y una aviación que es, sin exagerar, la más avanzada del planeta. Venezuela, en cambio, tiene un ejército pensado para defender su territorio, con recursos limitados y un equipamiento que en muchos casos ha quedado obsoleto por falta de mantenimiento y por las sanciones económicas. Mientras Estados Unidos cuenta con una maquinaria militar afinada por décadas de operaciones internacionales, Venezuela arrastra problemas internos que van mucho más allá de lo puramente militar. De hecho, ese puede ser su mayor obstáculo. La institución militar venezolana lleva años siendo utilizada no solo como fuerza de defensa, sino como un pilar político del chavismo. En lugar de centrarse en entrenar, modernizar y desarrollar una doctrina clara, parte del ejército ha sido ocupado en tareas ajenas al campo militar: administrar empresas públicas, vigilar sectores económicos, controlar protestas, distribuir alimentos, hacer labores de propaganda. Una lista larga que ha desviado su propósito original. A esto se le suma que la lealtad política pesa más que el mérito militar. Cuando los ascensos dependen de a quién obedeces y no de lo que sabes hacer, la profesionalización se estanca. Y si los altos mandos temen más desagradar a la cúpula política que cometer errores operativos, ya te puedes imaginar el resultado. Un ejército rígido, lento y con escasa capacidad de reacción. La crisis económica ha terminado de complicarlo todo. Los salarios bajos, la fuga de militares capacitados, la moral por los suelos y el mantenimiento deficiente del equipo han dejado a las Fuerzas Armadas en una situación muy precaria. Y por si fuera poco, la corrupción también ha hecho estragos. Cuando una institución controla recursos en un país donde escasea de todo, las tentaciones se multiplican. Eso genera redes de poder internas que se preocupan más por mantener sus privilegios que por preparar la defensa nacional. Y luego está el tema del dinero. Una guerra no solo se gana con balas, sino también con presupuesto. Venezuela lleva años arrastrando una crisis económica profunda, con hiperinflación y caída en la producción petrolera. Mientras tanto, Estados Unidos es la economía más grande del mundo y puede sostener operaciones militares prolongadas sin un impacto crítico. Ahora bien, también es cierto que Estados Unidos no dedicaría toda su fuerza militar a una operación contra Venezuela. No lo necesita y además tiene otros frentes globales que atender, pero incluso usando solo una parte de su capacidad, la diferencia sigue siendo enorme. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo sería una guerra entre ambos? Pues no se trataría de una invasión tradicional como la de Irak en 2003.
Lo que se plantearía sería una operación rápida, de pocos días, cuyo objetivo principal sería derrocar al gobierno de Maduro, instalar una administración de transición y convocar elecciones supervisadas. Sobre el papel suena elegante y ordenado. Pero ya sabemos que las guerras nunca siguen el guión que se espera. En Washington, más allá del discurso democrático, no se oculta el interés estratégico: influir políticamente en Venezuela, reposicionarse en la región y, por supuesto, garantizar acceso a los recursos venezolanos, especialmente petróleo, gas y minerales. Nada de esto es nuevo en la geopolítica mundial. Estados Unidos ya ha posicionado una fuerza considerable en el Caribe, alrededor de 10.000 efectivos de la Armada e Infantería de Marina, más 5.000 tripulantes del portaaviones USS Gerald Ford. A eso se suma un grupo expedicionario anfibio con el USS Iwo Jima, destructores con misiles guiados, un submarino nuclear y aviones F-35 estacionados en Puerto Rico, junto a drones MQ-9 Reaper listos para entrar en acción. Y eso no es todo. Estados Unidos también tiene cerca de la costa venezolana el MB Ocean Trader, una base naval flotante para operaciones especiales, desde donde pueden operar comandos, helicópteros y equipos del 160 Special Operations Aviation Regiment, conocidos como los Night Stalkers. Además, bombarderos estratégicos, B-2 y B-52, podrían atacar Venezuela sin siquiera abandonar territorio estadounidense. Y como parte del plan, la CIA contaría con células internas preparadas para colaborar con grupos opositores locales en misiones de sabotaje. Con esta preparación, el conflicto empezaría con una campaña aérea masiva. Misiles Tomahawk lanzados desde submarinos y destructores destruirían radares y defensas antiaéreas venezolanas en cuestión de minutos. Los F-35 penetrarían el espacio aéreo sin ser detectados, neutralizando bases aéreas clave. En este punto, la Fuerza Aérea Venezolana, formada por cazas Su-30 y F-16, tendría muy pocas probabilidades de responder. Para el segundo día, Estados Unidos ya habría asegurado la supremacía aérea. Y cuando un ejército domina los cielos, domina prácticamente todo el conflicto. Con el cielo completamente bajo control estadounidense, la operación entraría en su fase decisiva. Antes del amanecer del tercer día comenzaría un asalto conjunto por aire y mar. Desde el Caribe despegarían helicópteros MB-22 Osprey y CH-53 cargados con unidades de élite de la Infantería de Marina. Su objetivo: realizar un desembarco sorpresa en las zonas costeras al norte de Caracas. Al mismo tiempo, lanchas de desembarco provenientes del Iwo Jima llegarían al puerto de La Guaira, escoltadas por destructores que ofrecerían fuego de cobertura. Y mientras todo esto ocurre, otro movimiento clave se desarrollaría desde el aire. Cientos de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada caerían sobre dos puntos estratégicos: el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. La idea sería asegurar inmediatamente las pistas, permitir el aterrizaje de refuerzos y evitar cualquier intento venezolano de reorganizarse. Todo pasaría tan rápido que muchos soldados venezolanos ni siquiera tendrían tiempo de reaccionar. Una vez abiertas estas puertas de entrada, unidades de Rangers y comandos SEAL, apoyados por helicópteros MH-6 de los Night Stalkers, se infiltrarían en la ciudad. Su misión sería tomar los centros neurálgicos del poder: el Palacio de Miraflores, el búnker de comando en Fuerte Tiuna y las principales instalaciones de comunicación del gobierno. Si esos puntos caen, el mando chavista queda prácticamente decapitado. Y aquí es donde Venezuela enfrentaría el golpe más duro. Con las comunicaciones saturadas y los sistemas electrónicos bloqueados por interferencias estadounidenses, muchas unidades quedarían aisladas. La 42ª Brigada Paracaidista en Maracay podría intentar movilizarse hacia Caracas, pero sus convoyes serían blanco fácil para drones armados y cazas estadounidenses. Lo mismo ocurriría con la 41. Brigada Blindada en Valencia, cuyos tanques T-72 serían detectados por satélites y destruidos antes de poder llegar al frente.
En esta confusión, varias guarniciones regionales optarían por rendirse sin combatir. Y mientras tanto, grupos opositores dentro del país aprovecharían el caos. Células entrenadas en secreto realizarían sabotajes en carreteras, depósitos de combustible y centros de comunicación. Lo que para Estados Unidos sería un ataque desde afuera, se convertiría para Venezuela en un colapso simultáneo por dentro. Para el quinto día, el escenario más probable sería este: Caracas bajo control estadounidense, los principales edificios asegurados y el liderazgo de Maduro neutralizado o huyendo del país. Algunos miembros del alto mando podrían escapar hacia Cuba o intentar refugiarse en zonas remotas, pero sería cuestión de tiempo antes de que fueran capturados. En el Fuerte Tiuna, oficiales venezolanos negociarían un cese de hostilidades. La cadena de mando chavista, tal como la conocemos, dejaría de funcionar en apenas una semana. Hasta aquí el plan parece casi perfecto. Pero como siempre en la guerra existe el escenario ¿y si algo sale mal? Para que Venezuela resistiera tendrían que alinearse varias condiciones muy poco probables, pero no imposibles. Primero, necesitarían una defensa antiaérea que lograra derribar al menos algunos helicópteros o aviones de transporte estadounidenses. Imagina que un par de Osprey fuese alcanzado por misiles portátiles Igla-ES, o que un avión de transporte con paracaidistas fuera derribado mientras se aproximaba a Caracas. Eso cambiaría instantáneamente la narrativa. Segundo, el ejército venezolano tendría que mantener la cohesión, algo complicado dada su situación interna. Pero si lo lograra, el país podría intentar una retirada organizada hacia zonas urbanas, donde el combate se vuelve un infierno para cualquier fuerza invasora. Lo vimos en Irak. No necesitas tanques, solo calles estrechas, francotiradores escondidos y milicianos que conocen el terreno como la palma de su mano. Y aquí entra el factor más impredecible: la milicia bolivariana. Aunque el gobierno asegura tener entre 4 y 8 millones de milicianos, esa cifra no es operativa. Pero sí, podrían movilizarse decenas de miles de combatientes irregulares dispuestos a formar una guerrilla urbana. Si logran coordinarse mínimamente, Estados Unidos podría enfrentarse a emboscadas diarias, sabotajes, francotiradores y ataques constantes a las líneas de suministro. El objetivo venezolano en este escenario no sería derrotar militarmente a Estados Unidos, algo imposible en términos convencionales, sino prolongar el conflicto hasta convertirlo en un desgaste político para Washington. Lo mismo que ocurrió en Afganistán y en Irak. No gana el que tiene más poder, sino el que aguanta más tiempo y genera más presión interna en el adversario. Y aquí aparece otro punto clave: la opinión pública estadounidense. Si la invasión empieza a generar bajas, videos virales de emboscadas y un conflicto que no termina en pocas semanas, la Casa Blanca tendría un problema mayúsculo: mantener abastecidas a tropas en territorio hostil, atravesando montañas, selvas y llanos, sería costoso y arriesgado. Y cada coste adicional tiene una traducción política directa porque sí, Estados Unidos podría ganar una guerra larga. Pero la pregunta real sería: ¿a qué precio? ¿Y durante cuánto tiempo estaría dispuesto a pagarlo sin perder apoyo interno? En este escenario extremo, Venezuela podría no ganar, pero sí evitar perder rápidamente. Y en geopolítica, sobrevivir a la primera fase a veces es suficiente para alterar el resultado. Pero bueno, llegados a este punto te toca a ti. Viendo estos escenarios, ¿qué crees que pasaría realmente? ¿Una operación relámpago o una guerra larga y complicada? Te leo en los comentarios. Suscríbete si te gustó el vídeo